Buenas, vamos a presentar mi compañero y yo el primer trabajo de transferencia de calor del curso de transferencia de calor dirigido por la profesora Ana Vuelvas Hernández. Mi compañero es Daniel Rico García. Comencemos. Primer problema, el problema propuesto en clase. Nos habla de una pared de 3 por 5 metros que está compuesta de ladrillos, monteros para unir estos ladrillos y una espuma en el interior del edificio, de la casa. Nos dice que la separación, aquí está de la espuma, el espesor de la espuma, espesor del montero vertical, 2 para este lado de espesor del montero vertical, también 2 centímetros. Aquí había un montero horizontal, y aquí estaría su longitud, 16. Aquí estaría el otro montero horizontal, también sería 16, el ladrillo, el espesor de 16. Y el alto de este volumen, ¿sí? de esta área repetitiva es de 25 centímetros. Nos da los coeficientes aquí, y el otro está aquí. La conductividad térmica para montero y ladrillo de la espuma estaría aquí, y aquí estarían los otros coeficientes de transferencia de calor por convección para el interior, tanto para el interior como el exterior. Este lado del lado interior está más caliente que este lado, está en 20 grados y el lado exterior está a menos 10. O sea que el flujo de calor será en esta dirección. Para resolver este problema debemos principalmente reconocer cuál es el área repetitiva o representativa, ¿sí? Donde incide el calor, el flujo de calor. Transversalmente, claro está. Esa área es de 0,25 metros o 25 centímetros, como habíamos dicho esta. Esta longitud por 1 metro de espesor. Esa sería nuestra área. Establecemos la red térmica, ¿cierto? Para convección, inicialmente el calor entra a la espuma. Resistencia que ofrece la espuma cuando se transfiere por medio. Resistencia 2 sería la del montero vertical de aquí hasta aquí. Después viene una configuración en paralelo de elementos, montero horizontal, 2 monteros horizontales y un ladrillo. Finalmente tenemos otra vez el montero vertical, aquí están los espesores de cada material, y la transferencia de calor por convección, desde la pared compuesta hacia el exterior, hacia el exterior. Bueno, como conocemos la temperatura interna y externa del ambiente, simplemente podemos sacar una resistencia equivalente, una resistencia total, para determinar el flujo de calor, que es el que nos piden a través de la pared, de toda la pared. Bueno, hallamos las resistencias. Aquí están todas las resistencias hasta aquí. La resistencia 1 es por convección. 1 sobre el coeficiente de transmisión por convección por el área repetitiva transversal donde incide el calor, nos daría esto. Este sería el de la espuma, la resistencia 1. Es por conducción, ¿sí? Porque es un sólido. Aquí estaría la conductividad térmica, mírenla aquí, y el área repetitiva, ¿sí? El espesor, este sería el espesor de la espuma, sería 0,3, verán aquí. 0,03 centímetros. Metros, perdón. Esto sería metros, este es el sistema internacional en metros. Bueno, así sucesivamente. El del montero vertical sería por conducción también, espesor, conductividad térmica, área repetitiva. Este sería R2. R3, montero horizontal. Aquí se vienen ya estos que están en paralelo, esta configuración en paralelo. Montero horizontal, ladrillo, ¿sí? Y convección finalmente, desde la pared hacia el medio ambiente. Y está el coeficiente de transmisión térmica. Tenemos las resistencias térmicas. Ahora, necesitamos, claro, para poder llegar a la resistencia total, resolver este sistema aquí. Para ello aplicamos suma de resistencia en paralelo, claro está. ¿Pero de quiénes? De la resistencia 3, 4 y 3. Sería 3 montero vertical, horizontal, 4 ladrillo y montero horizontal. Aquí está 16 centímetros de espesor. Bueno, ahora aquí tenemos la suma en paralelo.
R3 sería el mismo, claro está, porque es el mismo montero horizontal. Y sumando nos da este 0,926 centígrados sobre watts. Ya tendríamos todo en serie, toda la resistencia. Ahora nos tocaría sumar algebraicamente, normal. Y sería de esta forma. La resistencia 343, que es la resistencia equivalente del paralelo que teníamos. Sumando estas resistencias ahora sí en serie, nos da esta resistencia de 6,87 grados centígrados sobre watts. Finalmente, aplicaríamos la fórmula inicial, la temperatura del exterior menos del interior menos la temperatura del exterior, que está a menos 10 grados, sobre la resistencia total que calculamos por última vez. Esto nos daría 4,366 watts, pero únicamente esta transferencia de calor sería sobre la superficie repetitiva, que es la representativa, la que escogimos inicialmente, que era de 0,25 metros cuadrados. Para saber el flujo de calor en toda la pared, simplemente multiplicamos esta transferencia de calor por la razón entre la pared y la pared repetitiva. Sí, el área de la pared total sobre el área de la pared repetitiva. Esto básicamente es cuántas veces cabe la pared repetitiva en la pared grande. Multiplicando nos da que la transferencia de calor total sobre la pared es de 269 watts. Empecemos a trabajar el segundo problema, el cual es otra pared compuesta en sistema con redes en paralelo y en serie. Vemos varios materiales A, C, B, D, E, F. Aquí vemos el espesor de la pared que es de 0,22 metros o 22 centímetros. De aquí a aquí no vemos, sí vemos dos, la pared exterior izquierda y de la derecha a temperaturas de 300 y 100 grados centígrados respectivamente. La dirección del flujo de calor claramente es el lado de menor temperatura. Vemos las alturas, ¿sí?, de los materiales en el volumen repetitivo, ¿sí? Para A sería 12 centímetros, los de C, B y C 4 centímetros, D, E 6 centímetros y F nuevamente 12 centímetros. Cada elemento tiene su coeficiente de conductividad térmica. No vemos coeficientes de convección, ¿sí? Coeficiente de transferencia térmica por convección, omitimos eso. Esa resistencia que habría ahí en esa transferencia de calor. Comenzamos primero identificando nuestra área repetitiva, ¿sí? La de ese volumen. Sería de altura principalmente. Cabe recalcar que estamos estudiando una pared 5 por 8 metros de largo. Ahí está el espesor nuevamente. 3 preguntas, ¿sí? 3 ítems que responder ABC. Sí, el área repetitiva de ese volumen de materiales compuestos que se repiten sería de 0,12 metros, 12 centímetros de altura, donde se repetirían en altura, y de largo, pues podríamos escoger 8, pero es preferiblemente coger 1, en mi caso, personalmente. Bueno, la área repetitiva es de 0,12 metros cuadrados. Ahora escribimos lo que son las resistencias térmicas que ofrecen estos sólidos. RA, después vemos uno paralelo, RC, RB, RC. Aquí están estos tres. Otro paralelo DE, resistencia DE. Y por último, resistencia F del sólido, de 6 centímetros de espesor. Iniciaremos, en este caso, resolviéndolas en paralelo. Las resistencias en paralelo. Para llegar a resistencias continuas, ¿sí? Y poder obtener una resistencia total, que es lo que buscamos. Bueno, para RC es conducción. El largo sería de 5 centímetros. Conductividad térmica por el área que te ocupa. El largo alto 0,04, 4 centímetros por 1 metro de largo, alto por largo. Estas áreas son las que cubrirán el área repetitiva, ¿sí? El área representativa total. Entonces, para RB, aquí tenemos largo, espesor, 5 centímetros, conductividad térmica, área que ocupa, RD. Ahora para RD sería esto, el espesor, conductividad térmica, alto 6 centímetros por 1 de largo. También para RE sería 6 de alto, 1 de largo.
cambiaría ya lo que es la conductividad térmica de diferentes materiales, claro. Por último, A y F. Las resistencias de A y F, vemos que una resistencia no son paralelos. El espesor de A de 1 centímetro y de 6 centímetros el de F. La conductividad térmica es la misma según el ejemplo y ocuparían la misma área representativa, área repetitiva, claro. Pues de esto tenemos ya la configuración en serie, ¿cierto? La RA, RCB que está en paralelo, RDE paralelo y RF. Vayamos a la resistencia total. Bueno, la resistencia en paralelo no las habíamos hallado. Si ya tenemos las resistencias, ahora asumamos en paralelo para tener la equivalente de RCB y RD. Aquí estaría los resultados. Ahora sí las sumaríamos en serie para obtener la resistencia total. Esto nos da un valor de 0,35 grados centígrados sobre watts. Para el inciso A, pues, la transferencia de calor a través de toda la pared. Con lo que nos había dado la resistencia total y las temperaturas exteriores, ¿sí? Externas de la pared, claramente este sistema, bueno, podríamos aplicar esto y hallar el calor que fluye sobre la pared, pero solamente sobre esa área repetitiva de 0,12 metros cuadrados. Para hallar, esto sería calor aquí, para hallar el calor sobre toda la pared, pues simplemente multiplicamos ese flujo de calor a través de esta área por la relación del área total sobre el área repetitiva, que es simplemente cuántas veces cabe esta área en el área total de la pared. Esto nos da un valor de 190.473 kilowatts. El segundo punto, lo que pide es la temperatura en este punto, la temperatura 2, que sería la temperatura en este punto, ¿sí?, de la pared. En este, entre CBC y DE. Bueno, sería en este red térmica sería esta temperatura 2. Para hallar esa temperatura 2 podemos sumar estas dos redes, estas dos resistencias y hallar pues la temperatura. Resistencia A más resistencia CBC, que es lo que habíamos dicho. Sumamos estas dos y con el flujo de calor podemos despejar T. Aplicamos flujo de calor, ya lo habíamos obtenido sobre ese volumen repetitivo. Aquí tendríamos temperatura del lado izquierdo, 300 grados centígrados, temperatura en ese punto que tenemos que nos piden. Despejamos, tenemos que la temperatura 2 es de 261.14 grados centígrados. El último punto nos piden el cambio de temperatura en el sólido F. Para ello, pues, solamente necesitamos la resistencia F, el calor que fluye por ahí, ya lo habíamos encontrado. La resistencia térmica del sólido F nos dio 25, que era esta aquí. Pues despejando, tenemos que el cambio de temperatura es de 142.855 grados centígrados. Bueno, vamos a iniciar con el problema, con el segundo problema. Son 3 problemas. Este es el segundo, el problema 3.3, capítulo 3, problema 37 del libro de Sengel. Bueno, esta es una red térmica en serie. Podemos ver que tenemos dos placas, dos hojas metálicas y dos placas de hoja metálica y un espesor de un material aislante. Esta pared es de un refrigerador, hace parte de un refrigerador, y el aislante es de fibra de vidrio, de conductividad térmica. El espesor de las placas es de esto y tienen esta conductividad térmica. El espacio refrigerado de la nevera se mantiene a 2 centígrados y el espacio exterior a 24. Estos son los coeficientes de convección, transferencia de convección de la parte interior y exterior. Aquí tenemos la temperatura, sí, ya lo habíamos dicho, la temperatura exterior. Y pues comencemos con una red térmica en serie, claro. Vemos que primero tenemos la resistencia de la convección del exterior, después la resistencia de la hoja metálica, resistencia de fibra de vidrio, resistencia de hoja metálica, es la misma porque sería el mismo espesor, ¿sí?, el mismo material. Y por último, resistencia a convección interna en la nevera, ¿sí?, de la superficie interna.
Bueno, aquí hallamos las resistencias. Esta sería de convección y esta también. Las que serían de conducción, pues sería R1 y R2, que sería para la hoja metálica y la fibra de vidrio. En este problema se me había olvidado que lo que piden es esta dimensión, este espesor del material de aislamiento que se encuentra entre estas dos placas. Bueno, el área no nos la dan, pero podemos suponer que es un área de 1 metro cuadrado, ¿sí? ¿Sí? De una unidad de metro cuadrado, o podemos suponer o dejar el expresado, el símbolo de área, ¿cierto? Ya que en la ecuación, pues, no dependerá, ¿sí? En la ecuación que vamos a realizar. Bueno, aquí dice esta ecuación de flujo de calor, temperaturas exteriores, resistencia total. Bueno, resistencia total es sumar, ¿sí? Prácticamente sumar todo. Factorizamos el área 1 sobre área y nos da esta resistencia total. Esta resistencia total, pues no se podría sumar en sí total, los términos, porque hay un término que es L, que no lo conocemos, una variable, entonces no podríamos sumar todo en sí, solo los términos que conocemos, claro está. Estos dos, y quedaría este solo. Esta resistencia total la vamos a poner a dividir sobre las temperaturas del ambiente interior y exterior, ¿cierto? Como la temperatura exterior es mayor de 24, pues T infinito de 1 menos T infinito de 2 quedaría. Bueno, aquí está el reemplazo. 24 menos 20 grados centígrados. Ah, no, esta es otra ecuación. Esta es la otra ecuación que tenemos, que es, pues, el flujo de calor a través de la parte entre la superficie exterior y el ambiente, ¿sí? Esa es la resistencia que expresamos aquí, que era de 24 en el ambiente y la superficie está a menos 20, ¿cierto? Bueno, aquí me equivoqué, sí, es menos 20, es 20, es 20, sí, es 20 porque esta temperatura no puede, si esta es de 2, la refrigeradora es de 2, está imposible que sea de menos 20. Es de 20, me equivoqué. Pues aquí lo dicen, ¿ven? ¿Sí? Entonces esto daría 4 multiplicado por 8, no por 9, 4 arriba multiplicado por 9, 36. W sobre metros cuadrados, aquí quedan metros cuadrados, por el área. Ahora pues, la otra sería básicamente igualar estos dos. Esta es la resistencia así, de convección entre el exterior y la superficie exterior. Entonces, igualando esta con la que habíamos establecido al comienzo, pues claramente podríamos despejar L en esta ecuación final. Se cancela el área, pues 2 grados centígrados, se cancela el flujo de calor, quedaría al metro simplemente. L igual a 8,746 por 10 a la menos 3 metros, que eso es aproximadamente 7.746 milímetros. Este sería todo el ejercicio de la explicación. Un ejercicio bastante sencillo. Gracias.